Mi hija me llevó a una reunión con inversores árabes, pero dijo en su idioma, no miren los trapos de mi madre. Es solo una anciana inútil. Sonreí y respondí con fluidez, algunas personas no valoran lo que tienen. Mi hija se puso pálida como un fantasma. Pero cuando el jeque, que estaba de espaldas, se dio la vuelta lentamente y se dio cuenta de quién era yo, besó el dobladillo de mi vestido e hizo algo que nadie esperaba. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad estás viendo esto para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Evelyn, y a mis 63 años, pensaba que ya había visto suficientes crueldades en la vida como para estar preparada para cualquier cosa. Me equivocaba. Nada podría haberme preparado para el momento en que mi propia hija miró a una sala llena de distinguidos inversores árabes y pronunció palabras que cortaron más profundo que cualquier cuchilla. No miren los trapos de mi madre. Es solo una anciana inútil. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como veneno, dichas en árabe con la indiferencia casual que uno usaría para hablar del clima. Zade pensaba que yo no podía entenderla. Siempre había asumido que su madre, la mujer que la había criado sola durante 25 años, no era más que una jubilada ignorante que pasaba sus días viendo la televisión y cuidando un pequeño jardín. Me quedé allí parada, en la sala de conferencias con suelo de mármol de la Torre Meridien, llevando mi mejor vestido azul marino, ese que había planchado cuidadosamente esa mañana, con la esperanza de causar una buena impresión. Mis manos temblaban ligeramente mientras apretaba mi desgastado bolso de cuero, el mismo que había llevado durante casi una década. Supongo que, para cualquiera que me mirara, parecía exactamente lo que Zade había descrito, una mujer mayor fuera de lugar entre ejecutivos pulcros e inversores adinerados. La reunión había sido idea de Zade. Como fundadora de lo que ella llamaba con orgullo una firma de consultoría boutique, había estado cortejando a estos inversores en particular durante meses. El trato, según me había explicado durante la cena hace 3 semanas, podría resolverle la vida, $20 millones en financiación para su negocio de consultoría tecnológica, con promesas de expansión hacia el mercado de Oriente Medio. Quiero que estés allí, mamá, me había dicho, aunque su tono sugería obligación más que deseo. Muestra valores familiares. Estos empresarios árabes aprecian eso. Yo había aceptado, por supuesto, a pesar de nuestra tensa relación. A pesar de los años de sutil condescendencia y de la vergüenza apenas disimulada que sentía por mi estilo de vida modesto, seguía siendo mi hija. Cuando tu hija te pide apoyo, te presentas. Pero al estar allí parada mientras ella pronunciaba esas palabras en árabe, describiéndome como un desecho sin valor que debía ser ignorado, sentí que algo se rompía dentro de mí. No solo mi corazón, que ya se había roto y remendado tantas veces a lo largo de los años. Esto era algo más profundo. Era el hilo final de esperanza de que, tal vez algún día, Zade pudiera verme como algo más que una carga. El inversor principal, un hombre a quien Zade había presentado como el jeque Hassan al-Rashid, estaba de espaldas a nosotras, contemplando el horizonte de la ciudad a través de los ventanales que iban del suelo al techo. Era más joven de lo que yo esperaba, quizás a principios de sus 40, con el porte de alguien acostumbrado a dar órdenes. Otros 2 hombres lo flanqueaban, y sus trajes costosos y posturas cuidadosas los marcaban como sus asesores o socios. Zade continuó su presentación, con la voz brillante de una falsa confianza. Como pueden ver en nuestras proyecciones, estamos posicionados para dominar los mercados emergentes que les interesan. Nuestros algoritmos pueden procesar flujos de datos en tiempo real, proporcionando información que las firmas tradicionales simplemente no pueden igualar. Ella señaló con entusiasmo los gráficos mostrados en la pantalla montada en la pared, números y gráficas en los que yo sabía que había trabajado durante semanas. Mi hija era brillante. Siempre lo había sabido, se había graduado summa cum laude en Stanford, había construido su negocio desde la nada y había hablado en conferencias por todo el mundo. Pero la brillantez, como yo había aprendido, no era lo mismo que la sabiduría. Uno de los asesores del jeque susurró algo en árabe, y capté cada palabra. La anciana parece incómoda. Quizás deberíamos pedirle que espere afuera. Fue entonces cuando algo se agitó dentro de mí. Algo que pensé que había enterrado hace décadas. Esa parte de mí que alguna vez había entrado en habitaciones donde hombres poderosos tomaban decisiones que afectaban la vida de millones. La parte que había aprendido a hablar no solo con palabras, sino con presencia.
Di un paso adelante, con mi voz clara y firme mientras respondía en un árabe fluido: algunas personas no valoran lo que tienen. El efecto fue inmediato y eléctrico. El rostro de Zade se puso completamente blanco, y su boca se abrió en señal de shock. Los asesores se enderezaron, con la sorpresa parpadeando a través de sus expresiones cuidadosamente controladas, pero fue la reacción del jeque Hassan la que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Se dio la vuelta lentamente, como si hubiera escuchado una voz desde el más allá. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, vi el reconocimiento amanecer en sus rasgos como la salida del sol. Su rostro se transformó de un cortés interés de negocios a algo cercano al asombro. No puede ser, susurró él, también en árabe, con la voz apenas audible. Sonreí, con la misma sonrisa diplomática que había perfeccionado en incontables negociaciones, en habitaciones donde la palabra equivocada podía significar la guerra o la paz. Hola, Hassan. ¿Has crecido? Las manos del jeque temblaron mientras se las llevaba al corazón en un gesto tradicional de respeto. Entonces, para el shock absoluto de todos, este hombre poderoso que comandaba miles de millones de dólares e influía en gobiernos de todo Oriente Medio, cayó sobre una rodilla y besó el dobladillo de mi vestido azul marino. Mi señora, dijo, con la voz espesa por la emoción. La salvadora de mi familia. Zade emitió un sonido ahogado, retrocediendo hasta chocar con la mesa de conferencias. Su maquillaje perfectamente aplicado no podía ocultar la confusión y el creciente horror en su rostro mientras veía a su inútil y vieja madre siendo venerada como la realeza por el mismo hombre al que ella había estado tratando de impresionar. No entiendo, tartamudeó ella, cambiando de nuevo al inglés. Mamá, ¿qué está pasando? ¿Cómo se conocen? El jeque Hassan se levantó con gracia, sin apartar nunca los ojos de mi rostro. Cuando habló, su inglés tenía acento pero era preciso. Su madre, señorita Morrison, es una leyenda. Una mujer que arriesgó todo para salvar vidas cuando el mundo miraba hacia otro lado. La habitación quedó en silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado y el sonido distante del tráfico 40 pisos más abajo. Podía sentir la mirada de mi hija clavándose en mí, exigiendo explicaciones que no estaba segura de estar lista para dar. Durante 30 años, yo había sido solo mamá, la mujer que preparaba sus almuerzos, asistía a las reuniones de padres y maestros, y trabajaba turnos nocturnos en un hospital para pagar su educación. Hassan, dije en voz baja. Eso fue hace mucho tiempo. No lo suficiente para que la gratitud se desvanezca, respondió él. Sin usted, yo no estaría hoy aquí de pie. Ninguno de nosotros lo estaría. Uno de sus asesores, un hombre con sienes canosas y ojos inteligentes, se acercó más. Perdóneme, ¿pero está diciendo que esta dama es Evelyn Morrison? La Evelyn Morrison que coordinó las evacuaciones de Damasco. La pregunta quedó suspendida en el aire como una revelación esperando explotar. Vi cómo la confusión de Zade se profundizaba, sus ojos moviéndose entre los hombres y yo, como si intentara resolver un rompecabezas donde todas las piezas habían cambiado de forma repentinamente. Había pasado décadas escondiéndome a plena vista, dejando que el mundo olvidara de lo que alguna vez había sido capaz. Pero al estar allí, viendo el respeto y la reverencia en los ojos de estos hombres, recordé por qué me había enamorado del trabajo diplomático en primer lugar. No se trataba del poder o el prestigio. Se trataba de los momentos en los que podías cambiar la vida de alguien con las palabras correctas, la conexión adecuada y la cantidad justa de coraje. Sí, dije sencillamente. Soy Evelyn Morrison. Las palabras se sintieron extrañas después de tantos años presentándome solo como la mamá de Zade o la señora Morrison del apartamento 12B. Pero también se sintieron como volver a casa. El jeque Hassan volvió a colocar su mano sobre el corazón. Entonces debo decirle que mi familia la ha estado buscando durante 25 años. El silencio que siguió a las palabras del jeque Hassan se sintió como estar en el ojo de un huracán. Podía ver el mundo de Zade inclinándose sobre su eje, su comprensión cuidadosamente construida de quién era su madre desmoronándose pieza por pieza. La mujer a la que acababa de describir como una anciana inútil era, aparentemente, alguien a quien estos hombres poderosos habían estado buscando activamente durante 2 décadas y media. ¿Buscándome? Pregunté, aunque mi entrenamiento diplomático ya me había proporcionado varias respuestas posibles.
En mi vida anterior, había aprendido que la gratitud en Oriente Medio no era una emoción fugaz. Era una deuda que pasaba de generación en generación. El jeque Hassan hizo un gesto a sus asesores, y noté cómo ellos inmediatamente dieron un paso atrás, dándole espacio para hablar en privado. Incluso en este momento de revelación personal, el hombre imponía un respeto absoluto. Cuando tenía 7 años, comenzó, y su voz cargaba con el peso del recuerdo, mi familia quedó atrapada en Damasco durante el asedio de 1992. Mi padre era un diplomático menor atrapado en el lado equivocado de un levantamiento político que amenazaba con destrozar el país. Teníamos 48 horas para evacuar o enfrentar la prisión, o algo peor. Recordaba ese momento demasiado bien. Las llamadas que llegaban en medio de la noche, la coordinación frenética entre embajadas, las elecciones imposibles entre salvar a algunos y dejar a otros atrás. Esos eran los días en que dormir era un lujo y cada decisión llevaba el peso de vidas humanas. Los canales oficiales nos habían fallado, continuó Hassan. La embajada estadounidense ya había evacuado al personal no esencial. Los británicos estaban desbordados. Nos dijeron que esperáramos, que tuviéramos esperanza. Y entonces una mujer apareció en nuestra puerta. Sentí los ojos de Zade ardiendo sobre mí, pero mantuve mi enfoque en Hassan. Algunas historias necesitaban ser contadas completamente antes de que pudieran comenzar las preguntas. Hablaba un árabe perfecto, conocía las rutas traseras a través de la ciudad que incluso los lugareños habían olvidado. Tenía una red de contactos que parecía imposible de mantener para una sola persona. En 36 horas, nos había puesto en un avión hacia la seguridad, junto con otras 14 familias que habían sido dadas por perdidas. Hassan hizo una pausa, y su mano se movió inconscientemente hacia su pecho, donde pude ver el contorno de lo que probablemente era un colgante o cadena debajo de su camisa. Mi padre pasó el resto de su vida tratando de encontrar a esta mujer. Solo sabía su nombre de pila, Evelyn. Sin apellido, sin título oficial, sin agencia gubernamental a la que contactar. Había aparecido como un ángel y desaparecido igual de misteriosamente. El asesor con las sienes canosas dio un paso adelante ligeramente. Señor, si puedo añadir algo, mi propia familia estaba entre las salvadas ese día. La familia Al-Mahmoud. Los recordaba. El anciano patriarca que se había negado a irse sin sus libros. La nuera embarazada que se puso de parto durante la evacuación. Habíamos traído al mundo a ese bebé en la parte trasera de un camión de socorro mientras los proyectiles explotaban a 3 cuadras de distancia. Ahmad Al-Mahmoud, dije en voz baja, y observé cómo los ojos del hombre se abrían de par en par por la conmoción. ¿Recuerda el nombre de mi padre?, susurró él. Por supuesto que lo recuerdo. Uno no olvida los nombres de las personas cuyas vidas dependen del equilibrio de tus decisiones. Incluso 30 años después, todavía podía recordar el peso de ese bebé recién nacido en mis brazos. El alivio en el rostro de su abuela cuando llegamos a la zona segura. Zade finalmente encontró su voz, aunque salió apenas como algo más que un graznido. Mamá, no entiendo nada de esto. Trabajabas en el hospital memorial. Eras enfermera. Me dijiste que eras solo una enfermera. Me giré para mirar a mi hija, viéndola realmente por primera vez en años. No como la exitosa mujer de negocios en la que se había convertido, no como la niña que yo había criado, sino como alguien tratando de reconciliar 2 versiones completamente diferentes de la realidad. Era enfermera, dije suavemente. Esa parte era verdad. Pero no era la única verdad. El jeque Hassan se acercó más, bajando la voz a un tono más privado. Señorita Morrison, ¿puedo preguntar por qué desapareció después de las evacuaciones? Después de salvar a tantas familias, se desvaneció del mundo diplomático por completo. Escuchamos rumores de que había muerto, que había sido reasignada, que había sido reclutada por agencias de inteligencia, pero nadie lo sabía con certeza. La respuesta real era a la vez más simple y más complicada que cualquiera de esos rumores. Había desaparecido porque me enamoré, porque me quedé embarazada, porque elegí construir una vida en lugar de salvar vidas, al menos en la forma en que había sido entrenada para hacerlo. Me casé, dije sencillamente. Tuve un bebé. Decidí que mi familia me necesitaba más que el Departamento de Estado. Esa era la versión abreviada, por supuesto.
No mencioné cómo mi esposo David se había sentido cada vez más incómodo con mis largas ausencias, las llamadas telefónicas a todas horas, la forma en que desaparecía durante semanas para asignaciones de consultoría que no podía discutir. No mencioné el ultimátum que me había dado cuando Zade tenía 2 años: elige tu carrera o elige a tu familia. Había elegido a mi familia. Y cuando David murió en un accidente automovilístico 8 años después, dejándome para criar a Zade sola, nunca miré atrás. El Departamento de Estado me había ofrecido puestos, trabajo de consultoría, oportunidades para regresar al mundo que había amado. Pero Zade necesitaba estabilidad, necesitaba una madre que estuviera presente para las reuniones de padres y maestros, para los partidos de fútbol y los desamores adolescentes. Así que me convertí en enfermera de hospital, trabajando en turnos de noche para poder estar disponible durante el día. Enterré mis idiomas, mis contactos, mis años de experiencia en relaciones internacionales. Me convertí exactamente en lo que Zade siempre había sabido que era, solo mamá. Renunció a todo, dijo Ahmad al-Mahmoud, y pude escuchar el asombro en su voz. Una carrera que podría haber cambiado el mundo. Antes de que pudiera responder, la puerta de la sala de conferencias se abrió y entraron 3 hombres más. Reconocí el tipo inmediatamente, el porte del entrenamiento militar suavizado por años en los negocios. La manera cuidadosa en que escaneaban la habitación antes de enfocarse en los jugadores clave. El jeque Hassan se enderezó, y capté el cambio sutil en su comportamiento de lo personal a lo profesional. Caballeros, llegan en el momento perfecto. Me gustaría que conocieran a alguien muy especial. Los recién llegados se acercaron, y sentí ese cosquilleo familiar de reconocimiento que venía de años de leer a la gente, entendiendo las dinámicas de poder, anticipando cómo se desarrollarían las conversaciones. Estos no eran solo más inversores. Estos hombres se comportaban con la autoridad de personas que tomaban decisiones que afectaban a naciones. Esta es Evelyn Morrison, dijo Hassan, y su voz llevaba una reverencia que hizo que Zade se estremeciera visiblemente. La mujer que salvó a mi familia hace 30 años. La mujer que salvó a muchas de nuestras familias. El más alto de los 3 hombres dio un paso adelante, y cuando habló, su acento era diferente. Libanés, pensé. Señora Morrison, soy Khalil Rashid. Mi hermana Amira habla de usted a menudo. ¿Amira? La niña de 12 años que había sido separada de su familia durante el caos, a quien encontré 3 días después en un campo de refugiados, traumatizada y sola. Pasé 2 semanas con su familia, ayudándoles a procesar los papeles de inmigración, enseñándole a Amira frases en inglés que la ayudarían a comunicarse con los trabajadores humanitarios. ¿Cómo está Amira?, pregunté, y vi lágrimas formarse en sus ojos. Ahora es la doctora Amira Rashid, jefa de cirugía pediátrica en la Universidad Americana de Beirut. Llamó a su hija Evelyn. La habitación pareció girar ligeramente. En todos mis años de retiro tranquilo, me había preguntado sobre las familias a las que había ayudado, los niños que habían crecido lejos del caos del que los habíamos sacado. Pero nunca había imaginado que mi nombre hubiera sido transmitido, que estas breves intersecciones en nuestras vidas hubieran significado tanto para ellos. Zade emitió un pequeño sonido, algo entre un jadeo y un sollozo. Cuando la miré, vi que su rímel, cuidadosamente aplicado, comenzaba a correrse. ¿Cuántos?, preguntó ella, con la voz apenas audible. ¿Cuántas familias? El jeque Hassan intercambió una mirada con sus colegas. ¿Solo en Damasco? 47 familias. 312 personas. Pero Damasco no fue la única operación. La sala volvió a quedar en silencio, pero esta vez se sintió diferente. No era el silencio del shock, sino el silencio de la reverencia. Me encontré recordando otras ciudades, otras crisis, otros rostros. Sarajevo en 1994, Ruanda más tarde ese mismo año. La sucesión interminable de lugares donde la política y el odio creaban sufrimiento humano, y donde a veces, si conocías a las personas adecuadas y hacías las preguntas correctas, podías crear un pequeño bolsillo de seguridad en medio del caos. Señora Morrison, dijo el tercer recién llegado, represento a un consorcio de familias cuyas vidas usted tocó durante esos años. Hemos estado esperando encontrarla durante mucho tiempo. Sentí que algo frío se asentaba en mi estómago. ¿Con qué propósito? Para agradecerle, por supuesto.
Y para ofrecerle algo que debería haberse ofrecido hace 30 años. Capté la respiración entrecortada de Zade, vi sus ojos abrirse de par en par mientras comenzaba a entender que esta conversación se movía en una dirección que nunca había anticipado. Su madre, la mujer a la que había traído como una obligación familiar, estaba a punto de convertirse en el centro de atención de formas que ella nunca podría haber imaginado. El jeque Hassan metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre, grueso y de aspecto costoso. Señora Morrison, estaríamos honrados si considerara un puesto en la Fundación Al-Rashid. Trabajamos con el reasentamiento de refugiados, intervención en crisis y coordinación humanitaria internacional. La ironía no se me escapó. Aquí estaba mi hija, buscando desesperadamente $20 millones en financiación para su firma de consultoría tecnológica, mientras estos mismos inversores estaban a punto de ofrecerle a su inútil y vieja madre la oportunidad de regresar al mundo que había dejado atrás. ¿Qué tipo de puesto?, pregunté, aunque una parte de mí ya lo sabía. Directora de operaciones de crisis, dijo Hassan. Autonomía total, presupuesto ilimitado para proyectos humanitarios y un salario que refleja el valor de su experiencia. Me entregó el sobre. Los detalles están todos aquí, pero puedo decirle que la compensación anual es de $2,5 millones, más vivienda, viajes y personal de apoyo completo. El sobre se sentía más pesado de lo que cualquier papel debería sentirse. Zade lo miraba como si contuviera una bomba activa. Miré a estos hombres, a algunos de los cuales había conocido de niños, a otros que habían crecido escuchando historias de la mujer que había ayudado a sus familias a escapar del caos. Me estaban ofreciendo la oportunidad de reclamar la vida que había dejado a un lado, de usar las habilidades que había enterrado para marcar la diferencia en el mundo de nuevo. Pero primero, tenía que lidiar con mi hija, cuya visión del mundo entera acababa de hacerse añicos en el espacio de 20 minutos. El sobre reposaba en la mesa de conferencias entre nosotras como una prueba en un juicio al que no sabía que estaba asistiendo. Los ojos de Zade iban constantemente hacia él, luego hacia mí, luego hacia los hombres que nos rodeaban con el tipo de reverencia usualmente reservada para jefes de Estado o figuras religiosas. Necesito sentarme, dijo Zade de repente, con la voz hueca. Alcanzó una de las sillas de cuero, con las piernas pareciendo inestables. El jeque Hassan inmediatamente hizo un gesto a uno de sus asistentes, quien rápidamente sirvió un vaso de agua de la jarra de cristal en la mesa auxiliar. Por supuesto. Por favor, póngase cómoda. Esto debe ser bastante abrumador. Abrumador. Esa era una forma de decirlo. Vi a mi hija aceptar el agua con manos temblorosas, y sentí un dolor familiar en el pecho. El mismo que había cargado durante 30 años, preguntándome si había tomado la decisión correcta al alejarme de mi carrera para ser la madre que ella necesitaba. Señora Morrison, dijo Khalil Rashid, con voz suave pero persistente. Quizás podría decirnos qué pasó después de Damasco. Le perdimos la pista por completo. Permanecí de pie, en parte por un viejo hábito. En los círculos diplomáticos, nunca te sentabas a menos que te invitaran, y nunca te sentabas primero, y en parte porque algo en este momento se sentía demasiado significativo para la intimidad casual de sentarse alrededor de una mesa de conferencias. Volví a casa, dije sencillamente. A Washington, D.C. Mi hija tenía 2 años. Mi esposo amenazaba con el divorcio, y me di cuenta de que no podía salvar a todas las familias del mundo si no podía salvar la mía propia. La verdad era más complicada que eso, por supuesto, siempre lo era. David me había dado un ultimátum durante uno de mis breves retornos de lo que oficialmente se llamaba consultoría humanitaria. Se había parado en nuestra cocina, sosteniendo a Zade en sus brazos, y dijo palabras que aún resonaban en mi memoria: elige, Evelyn. Elígenos a nosotros o elígelos a ellos. Pero ya no puedes elegir a ambos. Su esposo, dijo Ahmad al-Mahmoud con cuidado. ¿No apoyaba su trabajo? Miré a Zade, que escuchaba con la intensidad de alguien que oye traducir un idioma extranjero por primera vez. David era un buen hombre, dije, lo cual era cierto. Pero se casó con una enfermera, no con una diplomática. Cuando el Departamento de Estado comenzó a llamarme para asignaciones cada vez más peligrosas, cuando empecé a estar fuera durante meses, sintió que estaba perdiendo a su esposa ante un mundo que no podía entender. Lo que no dije fue cómo David había encontrado mi pasaporte de emergencia escondido en nuestro dormitorio, junto con documentación bajo 3 nombres diferentes.
Como me había confrontado sobre las cicatrices en mi espalda que yo le había dicho que eran de un accidente infantil, cuando en realidad eran de un incidente de secuestro en Somalia que había salido mal. Como había armado lentamente las piezas de que la mujer con la que se había casado no era la mujer que dormía en su cama. Así que dejó el servicio diplomático, dijo el jeque Hassan, y pude escuchar la pregunta debajo de la afirmación. Nunca estuve oficialmente en el servicio diplomático, respondí. Oficialmente, era una contratista civil. Coordinación de ayuda humanitaria. Pero sí, dejé todo eso atrás. El cuarto hombre, que había estado en silencio hasta ahora, finalmente habló. Señora Morrison, mi nombre es Omar Alzara. Represento a las familias de las evacuaciones de Sarajevo de 1994. Se me cortó la respiración. Sarajevo había sido diferente a Damasco. En Damasco, habíamos estado compitiendo contra el tiempo, pero trabajando con cierta medida de apoyo oficial. En Sarajevo, habíamos estado trabajando completamente fuera de los canales normales, utilizando redes que existían en las zonas grises entre la diplomacia legítima y lo que algunos podrían llamar espionaje. La familia Alzara, dije, recordando. Su padre era el profesor universitario. Sí. Y su madre estaba embarazada de mí cuando usted los ayudó a escapar del asedio. Sentí el peso familiar de esos recuerdos asentándose en mis hombros. Sarajevo en 1994 había sido una pesadilla de fuego de francotiradores y bombardeos de artillería. La familia había estado atrapada en el barrio académico durante 8 meses, sobreviviendo con raciones de la ONU y la poca comida que se podía pasar de contrabando a través de los túneles. Usted misma me sacó en brazos, continuó Omar. Cuando mi madre se puso de parto prematuro durante la evacuación, usted tomó la decisión de quedarse con ella en lugar de guiar a las otras familias a la seguridad. El vaso de agua de Zade se resbaló de sus dedos, golpeando contra la mesa. ¿Estabas en zonas de guerra?, susurró. Mientras yo era un bebé, tú estabas en zonas de guerra. La pregunta me golpeó como un golpe físico. Esto era exactamente lo que había esperado evitar, exactamente por lo que había enterrado esos años tan completamente. La culpa que venía con saber que mientras yo me arrastraba por edificios bombardeados para salvar a extraños, mi propia hija estaba siendo cuidada por niñeras y trabajadoras de guardería. A veces, dije en voz baja. Cuando no había otra opción. Ninguna otra opción. La voz de Zade se estaba elevando, y pude ver 30 años de resentimiento comenzando a cristalizarse en algo más duro y peligroso. Tenías una opción. Tenías una hija. Elegiste a extraños sobre tu propia hija. La acusación quedó en el aire como una bofetada. A nuestro alrededor, los empresarios de Oriente Medio se movieron incómodos, reconociendo claramente que habían tropezado con un drama familiar que iba mucho más profundo de lo que habían anticipado. El jeque Hassan se aclaró la garganta delicadamente. Quizás deberíamos darles un poco de privacidad para discutir. No, dije firmemente. Si vamos a hacer esto, lo hacemos ahora. Todo. Me giré para enfrentar a Zade directamente, viéndola claramente quizás por primera vez en años. No como mi hija exitosa que había crecido más allá de necesitarme, sino como la niña pequeña que había preguntado por qué mamá siempre estaba trabajando, por qué mamá a veces llegaba a casa con moretones, por qué mamá lloraba en el baño cuando pensaba que nadie escuchaba. Tienes razón, dije. Tomé decisiones que me alejaron de ti. Pero necesitas entender por qué. Metí la mano en mi bolso y saqué algo que había llevado durante 30 años, pero que nunca le había mostrado, una pequeña fotografía, desgastada en los bordes por el manejo. Mostraba a un grupo de niños, tal vez 20 de ellos, parados fuera de una tienda de campaña de un campo de refugiados. Sostenían una pancarta que decía, «Gracias, señorita Evelyn» en árabe. Esto fue tomado en 1993, dije, entregándole la foto a Zade. 3 meses después de Damasco. Esos niños están todos vivos hoy gracias a lo que hicimos. Ahora tienen familias, carreras, vidas que no habrían existido si los hubiéramos dejado atrás. Zade miró fijamente la foto, y vi sus manos temblando de nuevo. Hassan era el niño pequeño en la primera fila, continué. El que sostiene la pancarta. Tenía 7 años y había estado separado de sus padres durante 6 semanas.
Cuando los encontramos, no había dicho una palabra desde la separación. Estrés postraumático, dijo el médico. Podría no recuperarse nunca. El jeque Hassan dio un paso adelante, con la voz espesa por la emoción. Ella trabajó conmigo durante 3 horas todos los días durante 2 semanas, enseñándome palabras en inglés, ayudándome a entender que mis padres estaban a salvo. La primera palabra que pronuncié después del trauma fue su nombre, Evelyn. Vi lágrimas formándose en los ojos de Zade, pero su mandíbula permaneció tensa en una ira obstinada. Eso es muy conmovedor, dijo ella, con tono quebradizo. Pero no cambia el hecho de que los elegiste a ellos sobre mí. Cada vez que los elegí, fue porque tú estabas a salvo, respondí. Tenías un hogar, comida, atención médica, un padre que te amaba. Estos niños no tenían nada. Nada excepto la esperanza de que a alguien le importara lo suficiente como para arriesgarlo todo para salvarlos. Omar Alzara se acercó, con voz suave pero insistente. Señorita Morrison, quizás no comprende el alcance completo de lo que su madre logró. Solo la operación de Sarajevo salvó a más de 200 personas, pero esa fue solo una de muchas. Hizo un gesto a sus colegas. Entre 1990 y 1996, su madre coordinó evacuaciones en 8 países diferentes. Ella es personalmente responsable de salvar más de 1500 vidas. El número golpeó a Zade como un golpe físico. Vi su rostro palidecer mientras lo procesaba. 1,500 personas, repitió adormecida. 1,500 personas que luego tuvieron hijos propios, añadió Ahmad al-Mamou. Que construyeron negocios, se convirtieron en médicos, maestros e ingenieros, que contribuyeron a sus nuevas comunidades de formas que se expandieron hacia afuera por generaciones. Khalil Rashid sacó su teléfono y se desplazó por lo que parecía ser una lista de contactos. ¿Le gustaría ver en qué se convirtieron algunos de esos niños al crecer? La doctora Amira Rashid, como mencioné, pero también el profesor Hassan al-Mahmoud en la Universidad de Georgetown. La ingeniera Leila Qasem, quien diseñó sistemas de purificación de agua que ahora se usan en todo Oriente Medio. El arquitecto Samir Kazemi, cuyos diseños de viviendas para refugiados han sido implementados por la ONU. Miró a Zade. Su madre no solo salvó vidas, salvó potencial, sueños, árboles genealógicos enteros que no habrían existido sin su intervención. Observé a mi hija luchar con esta información, la vi tratando de reconciliar a la mujer que siempre había conocido con la persona que estos hombres describían. La madre que había trabajado turnos de noche en el hospital para pagar su educación en una escuela privada era también alguien a quien se le habían confiado operaciones de crisis internacionales que la mayoría de la gente ni siquiera sabría que habían ocurrido. ¿Por qué no me lo dijiste?, preguntó Zade finalmente, con la voz quebrada. ¿Por qué dejarme pensar que eras simplemente ordinaria? La pregunta que había estado temiendo durante 30 años. La que esperaba que nunca hiciera. Porque no estaba segura de tener una buena respuesta. Porque quería que estuvieras orgullosa de mí por ser tu madre, dije sencillamente. No por ser alguien que había hecho cosas extraordinarias antes de que nacieras. Quería que me amaras por quien yo era contigo, no por quien había sido sin ti. El jeque Hassan dio un paso adelante, con expresión seria. Señora Morrison, hay algo más que debe saber. Algo que descubrimos solo recientemente a través de nuestra investigación sobre sus antecedentes. Sentí un pavor frío asentándose en mi estómago. Había partes de mi pasado que esperaba que permanecieran enterradas para siempre. Los archivos del Departamento de Estado de su última misión, continuó Hassan con cuidado. Fueron desclasificados el año pasado bajo la regla de los 30 años. Supimos que su decisión de dejar el trabajo diplomático no fue totalmente voluntaria. La cabeza de Zade se levantó de golpe, su rostro manchado de lágrimas repentinamente alerta. ¿Qué significa eso? Hassan me miró, claramente pidiendo permiso para continuar. Asentí lentamente, sabiendo que esta conversación ya había ido demasiado lejos para detenerse ahora. La última misión de su madre fue Somalia en 1996, dijo él. Fue capturada por militantes mientras intentaba evacuar a un grupo de trabajadores humanitarios. Retenida durante 17 días. Torturada. La palabra quedó en el aire como una bomba esperando explotar. Cuando finalmente fue rescatada, continuó Hassan,
el Departamento de Estado le ofreció apoyo médico completo, asesoramiento psicológico y un ascenso a subdirectora de operaciones de crisis. Ella rechazó todo. Desapareció de sus registros por completo. Sentí la mirada de Zade ardiendo sobre mí, pero no podía encontrarme con sus ojos. Esos 17 días en Somalia eran un capítulo de mi vida que nunca le había contado a nadie, ni siquiera a David. Fuiste torturada, susurró Zade. Y luego volviste a casa, me hiciste el desayuno y me ayudaste con mi tarea. Tenías 3 años, dije, con mi voz apenas audible. No necesitaba saber que existían los monstruos. La sala de conferencias quedó en silencio, excepto por el sonido del llanto silencioso de Zade. 30 años de resentimiento y malentendido se desmoronaban a nuestro alrededor, dejando atrás algo crudo y doloroso, pero quizás finalmente honesto. Oh Dios, dijo Zade a través de sus lágrimas. ¿Qué clase de hija he sido? El silencio que siguió a la pregunta de Zade se sintió como entrar en una catedral, pesado con el peso de la confesión y el perdón. Vi a mi hija derrumbarse en su silla, su pulida fachada profesional completamente destruida por la revelación de quién era realmente su madre, o mejor dicho, quién había sido su madre. ¿Qué clase de hija he sido? Repitió, con la voz apenas en un susurro. Te llamé inútil frente a estos hombres cuyas familias salvaste. Me avergonzaba de ti. Me moví hacia ella instintivamente, de la manera en que lo hacía cuando era pequeña y necesitaba consuelo después de una pesadilla o una rodilla raspada. Pero ella levantó una mano, deteniéndome. No, dijo firmemente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. No te atrevas a consolarme ahora mismo. No me lo merezco. El jeque Hassan se aclaró la garganta suavemente. Quizás deberíamos posponer nuestra discusión. No, dijo Zade, enderezándose en su silla con lo que reconocí como la determinación obstinada que había heredado de mí. Necesito escuchar todo. Todo. Miró a los hombres que nos rodeaban, estos poderosos empresarios que habían dejado todo para honrar a una mujer a la que veían como una heroína. Cuéntenme sobre Somalia. Cuéntenme por lo que pasó mi madre mientras yo jugaba con muñecas y me quejaba de que trabajaba demasiado. Omar Alzara me miró con incertidumbre. Señora Morrison, esta es información muy personal. Cuéntaselo, dije en voz baja. Si finalmente estábamos teniendo esta conversación, necesitaba ser completa. No más secretos, no más protección de verdades feas. Zade tenía 38 años. Podía soportar saber quién era realmente su madre. Omar asintió solemnemente. La operación en Somalia se suponía que sería una evacuación simple. Un grupo de trabajadores de Médicos Sin Fronteras había quedado atrapado en el fuego cruzado entre las fuerzas gubernamentales y los rebeldes. Su madre fue enviada con un pequeño equipo para extraerlos de manera segura. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Pero la inteligencia estaba equivocada. Los rebeldes no estaban interesados en rescates o negociación. Estaban haciendo una declaración sobre la interferencia occidental en los conflictos africanos. El equipo médico y el equipo de extracción de su madre fueron capturados el segundo día. Sentí la opresión familiar en mi pecho que venía cada vez que estos recuerdos salían a la superficie. Incluso 30 años después, incluso con décadas de terapia, meditación y olvido decidido, Somalia seguía siendo el capítulo más oscuro de mi vida. Los informes oficiales fueron fuertemente censurados, continuó Ahmad al-Mahmoud. Pero a través de nuestras conexiones familiares, algunos de nosotros tenemos parientes en los servicios de inteligencia, supimos más detalles. La señora Morrison fue torturada para obtener información sobre las operaciones estadounidenses en la región. Cuando se negó a proporcionar inteligencia, la torturaron para romper su espíritu. Para demostrar que los operativos estadounidenses no eran tan fuertes como fingían ser. El rostro de Zade estaba completamente blanco ahora. ¿Cuánto tiempo? 17 días, respondí antes de que alguien más pudiera hacerlo. 17 días y 16 noches. ¿Y nunca me lo dijiste? Nunca se lo dijiste a nadie. ¿Cuál habría sido el punto? Pregunté, genuinamente curiosa por su respuesta. ¿Qué habría logrado contándotelo, excepto darte pesadillas sobre cosas que no podías cambiar ni controlar? Khalil Rashid se inclinó hacia adelante, con expresión grave.
Señora Morrison, hay algo más sobre Somalia que tal vez no sepa. Algo que descubrimos a través de nuestra investigación. Sentí que mi estómago caía. Había cosas sobre Somalia que nunca le había contado a nadie. Cosas que el Departamento de Estado había clasificado tan profundamente que ni siquiera yo debía saber todos los detalles. El equipo médico que intentaba extraer, continuó Khalil con cuidado. Incluía a mi prima, la doctora Fátima Rashid. Estaba trabajando con Médicos Sin Fronteras, brindando atención quirúrgica a civiles atrapados en el conflicto. El nombre me golpeó como un golpe físico. Fátima. La joven cirujana que había estado trabajando jornadas de 18 horas en condiciones que habrían desafiado a médicos en hospitales totalmente equipados. La recordaba claramente, brillante, dedicada, negándose a abandonar a sus pacientes incluso cuando la situación se volvió obviamente peligrosa. Fátima no sobrevivió, dije en voz baja, y las palabras sabían a ceniza en mi boca. No, estuvo de acuerdo Khalil. Fue ejecutada en el día 14 de su cautiverio. Un disparo en la cabeza mientras a usted la obligaban a mirar. Zade hizo un sonido de asfixia. ¿Te obligaron a mirar? El recuerdo volvió inundándome con una claridad brutal. Las últimas palabras de Fátima para mí, dile a mi familia que hoy salvé a 12 niños. El sonido del disparo. La forma en que su cuerpo se había desplomado como una marioneta descartada. Querían que me rompiera, dije, con mi voz mecánica. La tortura física no había funcionado, así que intentaron la guerra psicológica. Pensaron que ver morir a personas inocentes debido a mi misión me haría darles lo que querían. Pero no se rompió, dijo Omar, con la voz llena de una admiración silenciosa. Todo el mundo se rompe eventualmente, respondí. Estuve cerca. Muy cerca. Si el equipo de rescate hubiera tardado un día o dos más, les habría contado todo. El jeque Hassan se acercó más, con expresión intensa. Señora Morrison, la operación de rescate que la salvó. ¿Sabe cómo se organizó? Negué con la cabeza. Estaba inconsciente cuando me sacaron. Deshidratación severa, costillas rotas, infección por heridas no tratadas. Pasé 3 semanas en un hospital militar en Alemania antes de estar lo suficientemente estable para ser interrogada. El rescate no fue una operación gubernamental, dijo Hassan con cuidado. Fue organizado y financiado por las familias que usted había salvado en operaciones anteriores. Cuando el Departamento de Estado no pudo negociar su liberación, tomamos el asunto en nuestras propias manos. La revelación me golpeó como un rayo. Pagaron mercenarios. Pagamos por el mejor equipo de extracción que el dinero podía comprar, corrigió Ahmad al-Mahmoud. $2,7 millones reunidos por 43 familias cuyas vidas usted había salvado. No íbamos a dejarla morir en ese infierno después de todo lo que había hecho por nosotros. Sentí que mis piernas se debilitaban y tuve que sentarme pesadamente en una de las sillas de conferencia. Todos estos años, había creído que mi rescate había sido una operación militar de rutina. Nunca supe que las familias a las que había ayudado habían comprado literalmente mi libertad. Zade nos miraba a todos con una expresión que no podía leer. ¿Organizaron una operación militar privada para salvar a mi madre? Por supuesto, dijo el jeque Hassan, como si fuera la cosa más natural del mundo. Ella había arriesgado su vida por nuestras familias. ¿Cómo podíamos hacer menos por ella? Y después de todo eso, dijo Zade, con la voz hueca, volvió a casa y se convirtió en enfermera del turno de noche para poder cuidarme durante el día. Las palabras quedaron en el aire como una acusación. Pero no contra mí, sino contra ella misma. Su madre nunca le contó sobre sus lesiones de Somalia, ¿verdad? Preguntó Omar suavemente. Zade negó con la cabeza, mirándome con ojos nuevos. Daño nervioso permanente en su mano izquierda, continuó Omar. 3 vértebras en su espalda baja que se fracturaron y nunca sanaron adecuadamente. Dolor crónico que manejaba con fisioterapia y meditación porque se negaba a tomar analgésicos fuertes mientras la criaba a usted. Vi el rostro de Zade arrugarse mientras recordaba todas las veces que me había visto frotándome la espalda o flexionando los dedos, descartándolo como envejecimiento normal. Las cicatrices en tus brazos, susurró. Las que dijiste que eran de accidentes cuando eras joven.
Quemaduras de cigarrillo, dije sencillamente. Querían saber sobre las casas de seguridad estadounidenses en Mogadiscio. Zade se dobló como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Y yo me quejaba de que trabajabas demasiado. Te guardaba rencor por no estar en cada obra escolar y partido de fútbol. Me avergonzaba tu coche, tu ropa, el apartamento en el que vivíamos después de que papá murió. Me miró con lágrimas corriendo por su rostro. Podrías haber tenido dinero, estatus, un trabajo importante. Podrías haber sido alguien. Yo era alguien, dije firmemente. Era tu madre. Eso era más importante para mí que cualquier otra cosa que hubiera hecho o pudiera hacer. El jeque Hassan dio un paso adelante con el sobre que había ofrecido antes. Señora Morrison, quizás ahora entienda por qué esta oferta es tan importante para nosotros. No solo le estamos ofreciendo un trabajo. Le estamos ofreciendo la oportunidad de reclamar la vida que sacrificó por su familia. Miré el sobre, luego a Zade, quien me observaba con una expresión que no podía descifrar del todo. El puesto viene con total autonomía, continuó Hassan. Usted reportaría directamente a nuestra junta directiva, que consiste enteramente en personas cuyas familias salvó. Sus decisiones serían finales. Su presupuesto sería ilimitado. Tendría los recursos para hacer el tipo de trabajo humanitario que los gobiernos a menudo son demasiado lentos o demasiado políticos para manejar. Ahmad al-Mahmoud agregó, ya hemos identificado 17 situaciones de crisis actuales donde su experiencia podría salvar vidas de inmediato. Refugiados sirios en Turquía, musulmanes rohingya en Bangladesh, disidentes políticos en Myanmar. El trabajo que hizo hace 30 años se necesita ahora más que nunca. Sentí algo agitándose dentro de mí que no había experimentado en décadas. El viejo fuego. El sentido de propósito que me había impulsado a través de zonas de guerra y campos minados políticos, la sensación de estar exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que había nacido para hacer. Pero también sentí el peso de la mirada de Zade, los 38 años de nuestra complicada relación, el conocimiento de que aceptar esta oferta significaría admitir que ella había tenido razón en una cosa, siempre había pertenecido a un mundo más grande que solo nosotras dos. ¿Qué hay de tu negocio de consultoría? Le pregunté, asintiendo hacia las presentaciones que aún se mostraban en la pantalla de la pared. Se suponía que esta reunión era sobre tu financiación. Zade soltó una risa que fue mitad sollozo, mitad histeria. Mi negocio. Mis brillantes soluciones tecnológicas para mercados emergentes. Hizo un gesto a los hombres que nos rodeaban. Estos hombres acaban de ofrecerle a mi madre más dinero en un año del que yo gano en 5. Vinieron aquí para invertir 20 millones en una startup tecnológica, y en cambio, encontraron a una leyenda que han estado buscando desde que yo tenía 13 años. Se levantó abruptamente, balanceándose ligeramente. ¿Sabes cuál es la peor parte? Te traje aquí como adorno. ¿Valores familiares?, dije. Muéstrales que somos gente respetable con fuertes conexiones familiares. Ella rió de nuevo, un sonido amargo y crudo. Te arrastré a esta reunión como un accesorio, y resulta que eres la persona más importante en la habitación. El jeque Hassan parecía incómodo. Señorita Morrison, quizás deberíamos discutir. No, dijo Zade bruscamente. No hay nada que discutir. Mi negocio se construyó sobre algoritmos y análisis de mercado. Pero mi madre construyó su carrera salvando vidas humanas reales. No hay comparación. Recogió su bolso y su abrigo de la silla donde los había dejado. Acepta el trabajo, mamá. Acepta todo. El dinero, el puesto, la oportunidad de volver a ser quien realmente eres. Se detuvo en la puerta, volviéndose para mirarme una última vez. Siento no haberte visto nunca tal como eras. Siento haberme avergonzado de ti. Y siento que hicieran falta extraños para mostrarme qué mujer tan increíble es mi madre. Entonces se fue, dejándome sola con 4 de los hombres más poderosos de Oriente Medio y un sobre que contenía la oportunidad de reclamar todo lo que había renunciado hace 30 años. El silencio que siguió a la partida de Zade se sintió como las secuelas de una explosión. Me quedé congelada en el centro de la sala de conferencias, con el sobre aún en mis manos, mientras 4 de los hombres más influyentes de Oriente Medio esperaban que hablara. A través de los ventanales del suelo al techo,
podía ver la ciudad extendiéndose debajo de nosotros. Millones de personas siguiendo con sus vidas ordinarias, mientras mi mundo acababa de ponerse completamente patas arriba. Quizás deberíamos darle algo de tiempo para procesar, dijo el jeque Hassan con delicadeza. Pero podía ver la preocupación en sus ojos. Había venido aquí esperando hacer una oferta generosa a una mujer a la que veneraba. En cambio, había destruido inadvertidamente la relación entre una madre y una hija. No, dije, y mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Creo que he tenido suficiente tiempo. 30 años, de hecho. Abrí el sobre y saqué los documentos del interior. La oferta era aún más completa de lo que Hassan había indicado. No solo un salario de $2,5 millones anuales, sino asignaciones de vivienda, presupuestos de viaje, detalles de seguridad, cobertura médica completa y un fondo discrecional para operaciones de emergencia que no tenía límite superior. Más importante aún, la estructura organizativa que habían creado era exactamente lo que siempre había soñado durante mis años en el Departamento de Estado. Sin burocracia, sin consideraciones políticas, sin comités que pudieran anular las decisiones de campo, solo los recursos para identificar crisis y responder de inmediato con el respaldo total de algunas de las familias más ricas del mundo. La Fundación Al-Rashid, leí en voz alta del membrete. Nombrada por mi familia, pero financiada por todos nosotros, explicó Hassan. La establecimos hace 5 años con el propósito específico de encontrarla y ofrecerle este puesto. Cuando eso resultó imposible, comenzamos a hacer el trabajo nosotros mismos, siempre con la esperanza de que algún día pudiéramos convencerla de liderarlo adecuadamente. Ahmad Al-Mahmoud se dirigió a la pantalla de presentación y sacó un nuevo conjunto de diapositivas. Estas son nuestras operaciones actuales. Campos de refugiados en Jordania y Líbano, clínicas médicas en Afganistán, programas educativos para niños desplazados en toda la región. Pero carecemos de la experiencia para expandirnos a la intervención en crisis. Estudié los números en la pantalla. Habían construido algo impresionante, pero pude ver de inmediato dónde residían sus limitaciones. Eran excelentes para proporcionar ayuda después de que los desastres ya habían ocurrido, pero no tenían capacidad para el tipo de diplomacia preventiva que podía detener las crisis antes de que se convirtieran en catástrofes. ¿Cuántos miembros del personal emplean actualmente? Pregunté, cayendo automáticamente en la mentalidad analítica que alguna vez había sido mi segunda naturaleza. 347 empleados a tiempo completo en 12 países, respondió Khalil Rashid. Más aproximadamente 800 contratistas y socios locales. Presupuesto operativo de $120 millones anuales. Pero como puede ver en la carta de oferta, estamos preparados para aumentar eso significativamente si acepta el puesto. Sentí la emoción familiar que venía al contemplar un desafío logístico complejo. Esto no era solo una oferta de trabajo. Era una oportunidad para construir el tipo de operación humanitaria que realmente podría marcar una diferencia a escala global. Pero incluso mientras mi mente comenzaba a correr con posibilidades, no podía dejar de pensar en Zade saliendo por esa puerta. La forma en que sus hombros se habían hundido en la derrota, la comprensión de que toda su comprensión de nuestra relación se había basado en información incompleta. ¿Qué pasa con mi hija? Pregunté de repente, dejando escapar las palabras antes de poder detenerlas. Omar Al-Zara parecía confundido. Disculpe. Zade. Su negocio. Vino aquí buscando financiación, y en cambio, descubrió que su madre es aparentemente más interesante para ustedes que ella. ¿Qué pasa con ella ahora? Los hombres intercambiaron miradas, y pude ver que habían estado tan concentrados en su propia reunión con su salvadora perdida hace mucho tiempo que no habían considerado completamente el daño colateral. Señora Morrison, dijo Hassan con cuidado. Estaríamos encantados de discutir oportunidades de inversión con su hija también, pero su firma de consultoría tecnológica no es realmente en lo que les interesa invertir. Terminé por él. Vinieron aquí por infraestructura de petróleo y gas, contratos de defensa, proyectos de desarrollo regional. La compañía de Zade es demasiado pequeña, demasiado especializada, demasiado estadounidense, para sus necesidades. El incómodo silencio que siguió confirmó lo que ya sabía. Zade había estado persiguiendo un sueño imposible, tratando de entrar en mercados que ya estaban dominados por jugadores establecidos con conexiones que ella no podía igualar.
Sin embargo, añadió Khalil lentamente, si ella estuviera interesada en redirigir su experiencia tecnológica hacia aplicaciones humanitarias. Sentí una chispa de esperanza. ¿Qué quiere decir? Sistemas de comunicación de crisis, bases de datos de seguimiento de refugiados, algoritmos de asignación de recursos. El tipo de infraestructura tecnológica que podría revolucionar cómo se entrega la ayuda humanitaria. Hizo un gesto hacia la pantalla de presentación. Los antecedentes de su hija en análisis de datos y tecnologías de mercados emergentes podrían ser exactamente lo que necesitamos para modernizar nuestras operaciones. Ahmad al-Mahmoud asintió con entusiasmo. Hemos estado luchando con la gestión de la información. Cuando estalla una crisis, a menudo perdemos tiempo valioso tratando de coordinar entre diferentes agencias y gobiernos. Una solución tecnológica integral podría salvar cientos de vidas solo en las primeras 48 horas. Miré los documentos en mis manos, luego a los hombres que habían pasado 5 años y recursos considerables tratando de encontrarme. Me estaban ofreciendo todo lo que siempre había querido profesionalmente. Pero también me estaban ofreciendo algo que no me había atrevido a esperar, una forma de traer a Zade a este mundo conmigo como socia igualitaria, en lugar de ser la hija que siempre se había sentido secundaria a mi misión más grande. Necesito hablar con ella primero, dije finalmente. Antes de poder aceptar esta oferta, necesito asegurarme de que mi hija y yo nos entendamos. Hassan asintió de inmediato. Por supuesto. La familia es lo primero. Aprendimos esa lección de usted hace 30 años. Recogí mi bolso y mi abrigo, con el sobre guardado de forma segura en el interior. Denme 24 horas. Tendré una respuesta para ustedes mañana. Mientras me dirigía a la puerta, Omar me llamó. Señora Morrison, su hija estaba equivocada en una cosa. Me di la vuelta. ¿En qué? Dijo que la trajo aquí como adorno. Pero vinimos a esta reunión porque escuchamos que Zade Morrison era la hija de alguien llamada Evelyn. Hemos estado rastreando a su familia durante años, esperando exactamente esta oportunidad. La revelación me detuvo en seco. ¿Quieren decir que su hija no nos eligió como inversores? Hassan dijo con una leve sonrisa, la elegimos a ella porque era suya. El viaje en ascensor hasta el garaje se sintió interminable. Mi mente daba vueltas con todo lo que había aprendido, todo lo que había cambiado en el espacio de 2 horas. Pero debajo de la emoción y las posibilidades, había una corriente más profunda de culpa y arrepentimiento. Había pasado 30 años protegiendo a Zade de la verdad sobre mi pasado, creyendo que estaba mejor sin saber sobre la violencia y el peligro que habían dado forma a mi carrera temprana. Pero al protegerla de esas verdades, también le había negado la oportunidad de entender por qué había tomado las decisiones que tomé. ¿Por qué trabajaba de noche para poder estar disponible durante sus días escolares? ¿Por qué vivía modestamente a pesar de tener conexiones que podrían haber abierto puertas a la riqueza y la influencia? ¿Por qué a veces desaparecía dentro de mí misma, perdida en recuerdos que ella no podía compartir? Mi teléfono vibró con un mensaje de texto cuando llegué a mi coche. Era de Zade. Siento todo, mamá. Merecías algo mejor de mí. Miré el mensaje durante mucho tiempo antes de escribir de vuelta, tú también merecías algo mejor de mí. ¿Podemos hablar? Su respuesta llegó de inmediato, estoy en casa. Por favor, ven. El viaje al apartamento de Zade en el distrito Marina tomó 45 minutos en el tráfico de la tarde, dándome tiempo para pensar en lo que quería decir. ¿Cómo explicas 30 años de elecciones a alguien que acaba de enterarse de que todo lo que creía sobre su relación estaba incompleto? El edificio de Zade era uno de esos almacenes convertidos que se habían transformado en costosos lofts para jóvenes profesionales. Siempre me había sentido un poco fuera de lugar allí, rodeada de ladrillo expuesto y accesorios industriales que costaban más que los salarios anuales de la mayoría de las personas. Pero hoy, mientras subía en el ascensor a su piso, me preguntaba si mi incomodidad había sido menos sobre el edificio y más sobre sentir que no pertenecía a la exitosa vida que mi hija había construido. Ella abrió la puerta antes de que pudiera llamar. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero su expresión era decidida. He estado pensando, dijo sin preámbulos, sobre todo lo que dijeron esos hombres. Sobre lo que sacrificaste para criarme. Sobre lo egoísta que he sido. La seguí a la sala de estar, notando los muebles caros,
las obras de arte originales, los ventanales de piso a techo con su vista a la bahía. Esta era la vida que había querido para ella. Segura, cómoda, exitosa. Pero mirándola ahora, me preguntaba si también había sido solitaria. No fuiste egoísta, dije, acomodándome en su sofá de cuero blanco. Solo estabas trabajando con información incompleta. Zade se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas fuertemente en su regazo. ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Sobre Somalia? ¿Sobre la tortura? ¿Sobre las familias que salvaste? Pensaste que no podría soportarlo. La pregunta que había estado temiendo y esperando en igual medida. Pensé que merecías tener una infancia normal, dije lentamente. Creer que el mundo era básicamente seguro, que los monstruos solo existían en los cuentos de hadas, que tu madre era solo una mujer ordinaria que te amaba más que a nada en el mundo. Pero yo no creía que el mundo fuera seguro, dijo Zade, y su voz se quebró ligeramente. Creía que no me amabas lo suficiente como para priorizarme. Pensé que trabajabas de noche porque me evitabas. Que vivías modestamente porque no te importaba lo suficiente intentar algo mejor. Las palabras me golpearon como golpes físicos. Toda mi cuidadosa protección, todos mis esfuerzos por darle estabilidad y normalidad, y ella los había interpretado como evidencia de mi indiferencia. Te amaba tanto que renuncié a todo lo demás, susurré. Mi carrera, mi identidad, mi sentido de propósito. Me convertí en una persona diferente porque pensé que eso era lo que necesitabas. Zade estaba llorando de nuevo, con lágrimas corriendo por su rostro. Y yo me convertí en una persona que se avergonzaba de la mujer que sacrificó todo por mí. Dios, mamá, ¿en qué clase de monstruo me convierte eso? Me moví para sentarme a su lado en el sofá, atrayéndola a mis brazos de la manera en que lo hacía cuando era pequeña y el mundo se sentía demasiado grande y aterrador. Te hace humana, dije sobre su cabello. Te hace mi hija, a quien amo exactamente como eres. Con sentimientos complicados y todo. Nos quedamos sentadas allí durante mucho tiempo, abrazándonos mientras 30 años de malentendidos comenzaban a disolverse lentamente. Finalmente, Zade se apartó para mirarme. ¿Vas a aceptar el trabajo? Preguntó. Pensé en el sobre en mi bolso, en la oferta de Hassan, en la oportunidad de volver a un trabajo que realmente podría importar a escala global. No lo sé, dije honestamente. Significaría viajar, estar fuera a veces, regresar a un mundo del que nunca has sido parte. Zade se quedó callada por un momento, luego me sorprendió con una pequeña sonrisa. En realidad, podría ser parte del después de todo. 6 meses después, estaba de pie en el centro de operaciones principal de la sede de la Fundación Al-Rashid en Ginebra, observando una pared de monitores que mostraban situaciones de crisis desarrollándose en 3 continentes. En el último semestre, habíamos evacuado a 237 trabajadores humanitarios de una guerra civil en Sudán, establecido clínicas médicas de emergencia para víctimas de terremotos en Turquía y coordinado la distribución de alimentos para más de 50,000 refugiados desplazados por inundaciones en Bangladesh. Pero la operación de hoy era diferente. Hoy era personal. Mamá, tenemos confirmación del equipo de campo en Myanmar. La voz de Zade llegó a través de mis auriculares, clara y profesional. Los vehículos de extracción están en posición, y los canales diplomáticos que abriste se mantienen. Tenemos luz verde para la operación de rescate. Miré a través del centro de operaciones hacia donde mi hija estaba sentada rodeada de múltiples pantallas de computadora, con sus dedos volando sobre los teclados mientras coordinaba inteligencia en tiempo real de una docena de fuentes diferentes. En 6 meses, se había transformado de una consultora tecnológica en apuros a una de las especialistas en comunicación de crisis más efectivas con las que había trabajado jamás. Recibido, respondí en mis auriculares. Dile al equipo de campo que tienen autorización para proceder. ¿Y Zade? Sí, excelente trabajo. La vi sonreír brevemente antes de volverse hacia sus pantallas. La relación entre nosotras había cambiado de formas que nunca podría haber imaginado. Ya no éramos solo madre e hija cargando décadas de sacrificios malinterpretados. Éramos socias, colegas, iguales en un trabajo que importaba más de lo que cualquiera de las dos había soñado posible. La operación de Myanmar era la más ambiciosa hasta la fecha, evacuar a un grupo de disidentes políticos y sus familias que habían sido marcados para ejecución por el gobierno militar.
Era exactamente el tipo de trabajo que había hecho hace décadas. Pero ahora tenía recursos, respaldo, lo más importante, tenía a Zade trabajando a mi lado. Señora Morrison, llegó la voz de Ahmad Al-Mahmoud desde el área de conferencias donde los miembros de nuestra junta estaban monitoreando la operación. El gobierno libanés ha confirmado que su aeródromo está listo para recibir nuestros aviones de transporte. Sus contactos diplomáticos cumplieron perfectamente. Asentí, observando la situación de Myanmar desarrollarse en la pantalla principal. Hace 3 años, estos disidentes habrían sido abandonados por los canales oficiales, dejados para enfrentar la prisión o la muerte porque su rescate habría sido demasiado, políticamente sensible, para las agencias gubernamentales. Pero la Fundación Al-Rashid operaba fuera de esas limitaciones. Podíamos asumir riesgos que los diplomáticos no podían, movernos más rápido de lo que permitían las burocracias y salvar vidas que de otro modo se perderían por cálculos políticos. Transporte 1 está en el aire, anunció Zade. 18 pasajeros a bordo de forma segura, incluidos 7 niños. Tiempo estimado de llegada a Beirut es de 4 horas y 23 minutos. Un grito de júbilo se elevó del equipo de operaciones, pero sentí la mezcla familiar de alivio y agotamiento que venía con las extracciones exitosas. Otro grupo de familias viviría para ver el mañana porque habíamos estado dispuestos a actuar cuando otros dudaban. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto del jeque Hassan, que viajaba por Qatar. Viendo la operación de Myanmar desde Doha. Un trabajo magnífico como siempre. Tus padres estarían orgullosos. Sonreí ante la referencia. Hassan había tomado la costumbre de describir a todas las personas que salvábamos como mis padres. Un recordatorio de que cada vida que rescatábamos era el hijo de alguien, el padre de alguien, alguien que importaba a otros de la manera en que su familia le había importado a él cuando los saqué de Damasco hace 30 años. Mamá. La voz de Zade llegó a través de los auriculares de nuevo, pero esta vez había algo diferente en su tono. ¿Puedes venir aquí un minuto? Caminé hacia su estación de trabajo, notando el leve ceño de concentración en su rostro mientras estudiaba uno de sus monitores. ¿Qué pasa? He estado analizando los patrones de inteligencia de nuestras operaciones recientes, dijo, señalando una visualización de datos compleja en su pantalla. Somalia, Myanmar, Sudán, la respuesta al terremoto en Turquía. Hay algo que los conecta que no creo que sea coincidencia. Me incliné más cerca, estudiando la red de conexiones que había trazado. ¿Qué tipo de conexiones? Fuentes de información. La inteligencia que nos llevó a estas crisis no llegó a través de canales oficiales. Alguien ha estado alimentándonos con información sobre situaciones que necesitaban nuestra intervención. Alguien con acceso a inteligencia de alto nivel de múltiples gobiernos. Una sensación fría se asentó en mi estómago. Muéstrame. Zade sacó una serie de registros de comunicaciones, resaltando puntos de datos específicos. Mira el momento. En cada caso, recibimos inteligencia procesable de 24 a 48 horas antes de que cualquier agencia gubernamental se enterara de la situación. Eso no es posible a menos que alguien con un acceso extraordinario estuviera guiando deliberadamente nuestras operaciones. Miré fijamente los patrones en la pantalla, reconociendo algo sobre lo que esperaba estar equivocada. ¿Has identificado la fuente? No directamente. Pero puedo decirte que la información llega a través de al menos 6 canales de cobertura diferentes, todos ellos lo suficientemente sofisticados como para sugerir el respaldo de servicios de inteligencia. Mi teléfono sonó de repente, un número desconocido con un código de país que reconocí. Somalia. Evelyn Morrison, respondí, con la voz cuidadosamente neutral. Hola, Evelyn. Ha pasado mucho tiempo. La voz envió hielo a través de mis venas. Coronel Marcus Webb. Mi antiguo encargado en el Departamento de Estado. El hombre que me había reclutado para la misión de Somalia. El hombre cuya mala inteligencia había hecho que me capturaran y torturaran durante 17 días. Marcus, dije, consciente de que todos en el centro de operaciones ahora me miraban. ¡Qué sorpresa tan inesperada! Necesito verte. Hay cosas sobre tu trabajo actual que necesitas entender. Te escucho. No por teléfono. ¿Puedes reunirte conmigo en Praga mañana? Hotel Diplomat. A las 2.
Sentí la mano de Zade en mi brazo, sus ojos muy abiertos por la preocupación. No podía escuchar su lado de la conversación, pero mi lenguaje corporal aparentemente estaba comunicando lo suficiente. ¿Por qué Praga? Pregunté. Porque es terreno neutral. Y porque lo que tengo que decirte involucra las operaciones de tu fundación de formas que no has notado. La línea se cortó. Me quedé allí sosteniendo mi teléfono, sintiendo 30 años de miedos cuidadosamente enterrados arañando su camino de regreso a la superficie. Mamá. La voz de Zade era suave pero urgente. ¿Quién era? Miré alrededor del centro de operaciones, a los monitores que mostraban nuestra exitosa operación de rescate, a los miembros del personal que se habían dedicado a nuestra misión humanitaria, a la hija que había encontrado su propósito trabajando a mi lado. Alguien de mi pasado, dije. Alguien de quien esperaba no volver a saber nunca más. 24 horas después, estaba sentada en el ornamentado vestíbulo del Hotel Diplomat en Praga, observando a turistas y viajeros de negocios moverse por el espacio de suelo de mármol mientras esperaba una conversación que podría cambiar todo lo que creía saber sobre mi nueva vida. Marcus Webb apareció precisamente a las 2, pareciendo más viejo pero aún comportándose con el porte militar que una vez lo había convertido en uno de los oficiales de inteligencia más respetados del Departamento de Estado. Su cabello estaba completamente gris ahora, su rostro marcado por décadas de decisiones difíciles, pero sus ojos seguían siendo agudos y calculadores. Evelyn, dijo, acomodándose en la silla frente a mí. ¿Te ves bien? La vida humanitaria te sienta bien. Ahórrate las cortesías, Marcus. ¿Por qué estoy aquí? Sonrió levemente, una expresión que recordaba de nuestra relación laboral, la sonrisa de alguien que sabía más de lo que revelaba. Tu fundación ha tenido un éxito notable identificando situaciones de crisis antes de que sean de conocimiento público, dijo. Un éxito notable obteniendo la inteligencia exacta necesaria para montar operaciones de rescate efectivas. Uno casi podría pensar que tenías acceso a información clasificada del gobierno. Mantuve mi expresión neutral, aunque mi corazón latía con fuerza. La Fundación Al-Rashid tiene excelentes fuentes. Cuando salvas vidas, la gente recuerda. Comparten información cuando podría ayudar a salvar más vidas. En efecto. Y algunas de esas personas ahora trabajan para servicios de inteligencia en todo Oriente Medio y Europa. Personas cuyas vidas salvaste hace 30 años, que han pasado sus carreras en posiciones donde podrían devolver el favor. La implicación me golpeó como un golpe físico. ¿Estás diciendo que nuestras fuentes de inteligencia son antiguos refugiados que rescataste? ¿Sus hijos, sus parientes? Personas que han construido carreras en el servicio gubernamental específicamente para poder apoyar tu trabajo. Marcus se inclinó hacia adelante. Evelyn, no solo salvaste vidas individuales hace 3 décadas. Creaste una red de obligación y gratitud que abarca continentes. Pensé en Hassan, en los otros hombres que me habían encontrado hace 6 meses, en sus recursos, sus conexiones, su capacidad para financiar operaciones que los gobiernos no podían o no querían apoyar. ¿Qué quieres, Marcus? Quiero ofrecerte algo de lo que tu fundación carece actualmente. Apoyo oficial. Protección legal. La capacidad de operar con respaldo total del gobierno cuando las situaciones lo requieran. Metió la mano en su maletín y sacó una carpeta marcada con sellos clasificados. La comunidad de inteligencia ha estado observando tu trabajo durante meses. Estás haciendo lo que solíamos hacer nosotros, pero mejor, más rápido, sin las restricciones políticas que paralizan las operaciones oficiales. Y queremos ofrecerte una asociación. No supervisión. Asociación. Acceso a flujos de inteligencia oficiales, inmunidad diplomática para tus operaciones, apoyo de respaldo cuando las cosas salgan mal. A cambio, ocasionalmente, pediríamos tu ayuda con situaciones donde la intervención oficial sería políticamente imposible. Miré la carpeta, reconociendo el peso de la decisión que me estaba pidiendo que tomara. ¿Quieres que me convierta en un brazo no oficial de los servicios de inteligencia estadounidenses? Quiero que te conviertas en lo que siempre debiste ser. Alguien que salva vidas cuando el sistema falla, pero con mejores recursos y protección legal de la que tenías antes. Pensé en Zade, en nuestro trabajo juntas, en las vidas que ya habíamos salvado, en la posibilidad de salvar aún más con respaldo oficial,
pero también en los compromisos que podrían venir con la asociación gubernamental. Necesito discutir esto con mi equipo, dije finalmente. Marcus asintió y se levantó. Por supuesto. Pero Evelyn, el mundo se está volviendo más peligroso, no menos. El trabajo que estás haciendo importa más que nunca. No dejes que el orgullo o los agravios pasados te impidan aceptar ayuda que podría salvar miles de vidas adicionales. Mientras lo veía alejarse, me di cuenta de que mi viaje había cerrado el círculo. De diplomática a madre, a líder humanitaria, y ahora de vuelta a una posición donde podía moldear eventos internacionales. Pero esta vez, no caminaría hacia la oscuridad sola. Esta vez, tenía a Zade a mi lado y una red de gratitud que abarcaba el globo. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje de texto a mi hija: ven a Praga. Hay algo que necesitamos discutir sobre nuestro futuro. Su respuesta llegó de inmediato: ya estoy reservando mi vuelo. Sea lo que sea, lo manejaremos juntas. Por primera vez en 30 años, me sentí verdaderamente completa. Había reclamado mi propósito, reconstruido mi relación con mi hija y creado algo que importaba a escala global. Y ahora tenía la oportunidad de llevarlo aún más lejos. La mujer que había sido humillada en una sala de conferencias hace 6 meses se había ido. En su lugar estaba alguien que podía salvar vidas, proteger familias y cambiar el mundo. Con su hija como socia y la gratitud de las naciones como su fuerza, finalmente me había convertido en quien siempre debí ser. Ahora, tengo curiosidad por ti, que has escuchado mi historia. ¿Qué harías si estuvieras en mi lugar? ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Comenta abajo. Y mientras tanto, te dejo en la pantalla final otras 2 historias que son favoritas del canal y que definitivamente te sorprenderán. Gracias por ver hasta aquí.